¿Sabes cuál es una de las frases más polémicas y mal entendidas de toda la Biblia? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Muchos la leen y piensan, ¿en serio? ¿Dios nos condenó a sufrir para siempre? Ese es el Dios de amor del que tanto hablan. Y acá está el problema, la mayoría se queda con una lectura superficial, con lo que parece a primera vista, sin entender el mensaje revolucionario que está escondido detrás de esas palabras. Porque resulta que esa sentencia que parece una maldición definitiva, en realidad es una de las mayores demostraciones de misericordia en toda la historia humana. Sí, escuchaste bien, misericordia, no crueldad. Y si te quedas conmigo los próximos minutos, te voy a mostrar exactamente por qué. Vamos a desentrañar juntos lo que realmente pasó en ese momento crucial donde todo cambió, donde la tierra dejó de ser aliada y se convirtió en desafío, donde el hombre experimentó por primera vez lo que significa vivir separado de su fuente. Pero más importante aún, vamos a descubrir cómo esa antigua traición de Adán se conecta directamente con tu vida hoy, con tus luchas diarias, con esa sensación de que por más que trabajas y te esforzas, algo siempre falta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué tienes que luchar tanto solo para conseguir lo básico? ¿Por qué parece que nada fluye como debería? La respuesta está en Génesis 3, pero no de la forma que te imaginas. Porque Dios nunca maldijo al hombre, maldijo la tierra por su causa. Y esa diferencia lo cambia todo. En este vídeo vas a entender la distinción crucial entre consecuencia y condenación, vas a ver cómo el dolor que parece castigo es en realidad una escuela diseñada por Dios para enseñarnos dependencia, humildad y fe verdadera. Y lo más impactante, vas a descubrir cómo Jesús entró en esa misma maldición, cargó con el sudor, con las espinas, con el dolor, para devolvernos la comunión que Adán perdió. Así que si querés entender por qué tu vida es como es, si querés saber si hay esperanza real más allá de las dificultades diarias, si querés conocer el plan de restauración que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, entonces este mensaje es para vos. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, porque este es apenas el comienzo de una serie donde vamos a explorar las verdades más profundas de la Biblia, esas que transforman vidas cuando finalmente las entendés. Vamos allá. Imagínate por un momento que tenés en tus manos la llave de un paraíso perfecto, donde todo funciona en armonía, donde cada mañana te despertas con la certeza de que el día será pleno, sin esfuerzo, sin lucha, sin esa sensación de vacío que a veces aprieta el pecho. Así vivía Adán antes de que todo cambiara. Pero entonces, en un instante de duda, de curiosidad mal dirigida, tomó una decisión que no solo afectó su propia vida, sino que alteró para siempre la estructura misma de la existencia. No fue simplemente desobedecer una orden, fue mucho más profundo que eso. Fue romper el vínculo sagrado entre el Creador y lo creado, ese lazo invisible pero poderoso que mantenía todo en su lugar. La Biblia lo dice con una claridad que atraviesa siglos: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está, escrito en Génesis 3 y 17, el momento exacto donde la historia de la humanidad dio un giro dramático. Y fíjate bien en algo, Dios no dijo que maldecía a Adán, sino la tierra. Esa distinción es fundamental, porque muestra que aunque el hombre había fallado, Dios todavía tenía planes para él. Pero la realidad es que desde ese día, nada volvió a ser igual. La tierra, que antes respondía con generosidad a cada movimiento del hombre, ahora se volvió áspera, resistente, casi como si tuviera memoria de lo que había pasado. Lo que antes brotaba con facilidad, ahora requería sudor, esfuerzo constante, y un tipo de dolor que no es solo físico sino también emocional. Es ese dolor de saber que las cosas podrían haber sido diferentes, que hubo un momento donde todo era perfecto y que esa perfección se perdió. Y en medio de todo esto, hay una lección que muchos no ven: la traición de Adán no fue solo contra Dios, fue contra sí mismo y contra toda la creación. Porque cuando rompes la confianza con la fuente de vida, todo lo que depende de esa fuente comienza a marchitarse. Así funciona el mundo espiritual, lo que haces en el ámbito invisible siempre termina manifestándose en lo visible. La fe que Adán debía mantener se quebró, y con ella, la armonía del universo entero. Ahora bien, ¿qué significa realmente que la tierra se volviera maldita? No es que Dios haya lanzado un hechizo mágico sobre el suelo, como en las películas de fantasía. Es mucho más profundo y real que eso. La tierra se volvió un reflejo exacto de la condición espiritual del hombre. Pensá en esto: cuando vos te alejas de Dios, cuando dejas de confiar en Él y te pones a hacer las cosas por tu cuenta,
todo se complica, ¿verdad? Lo que antes fluía naturalmente ahora requiere el doble de esfuerzo. Las relaciones se tensan, el trabajo se vuelve más pesado, los días se sienten más largos. Eso es exactamente lo que le pasó a Adán, pero multiplicado por 1000. El suelo literal se endureció. Los espinos y cardos comenzaron a crecer donde antes solo había frutos perfectos. Y cada vez que Adán tenía que arrancar una maleza, cada vez que se lastimaba la mano con una espina, era un recordatorio viviente de su decisión. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa frase no es poética, es literal. Cada comida que Adán llevaba a su boca venía acompañada de la memoria del esfuerzo, del cansancio, de las horas bajo el sol tratando de sacar algo de una tierra que ya no cooperaba como antes. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que Dios podría haber terminado todo ahí mismo. Podría haber dicho, se acabó, empiezo de nuevo con otra creación. Pero no lo hizo. En medio de la sentencia había misericordia escondida. Dios le permitió a Adán seguir viviendo, seguir respirando, seguir teniendo la oportunidad de aprender. Porque eso es lo que hace el amor verdadero, no destruye cuando hay posibilidad de restauración. Y aunque la vida se había vuelto difícil, aunque el dolor ahora era parte del día a día, todavía había esperanza. Todavía había un propósito. Jesús mismo vendría después para cargar con esa maldición, para llevar sobre sí el peso del dolor y devolvernos la comunión perdida. Pero en ese momento, en ese instante después de la traición, lo único que Adán podía hacer era empezar a entender una verdad fundamental, que vivir separado de la fuente de vida es vivir en constante lucha. Lo que muchos no comprenden es que esta historia no es solo sobre Adán allá en el pasado remoto. Es sobre vos, sobre mí, sobre cada persona que ha vivido y vivirá en este planeta. Porque la misma dinámica sigue vigente hoy. Cuando alguien decide vivir alejado de Dios, cuando prefiere hacer las cosas a su manera sin considerar la voluntad del Creador, está repitiendo la misma traición de Adán. Y las consecuencias son similares, la vida se vuelve más dura, los frutos se vuelven escasos, el esfuerzo parece no rendir como debería. ¿Alguna vez sentiste que por más que trabajas y trabajas, las cosas no fluyen? ¿Que por más que te esforzas, siempre hay algo que falta? Esa es la maldición de la tierra manifestándose en tu realidad. Pero escucha bien esto, así como Dios no destruyó a Adán, tampoco te destruye a vos. Cada dificultad, cada obstáculo, cada momento donde sentís que la tierra no coopera, es en realidad una invitación a volver. A reconocer que sin esa conexión con Dios, sin esa fe activa y viva, todo se vuelve más pesado de lo que debería ser. La traición cambió la tierra, sí, pero no cambió el corazón de Dios. Él sigue ahí, esperando que volvamos, que reconozcamos nuestra dependencia, que dejemos de lado el orgullo que nos hace pensar que podemos hacerlo todo solos. Y cuando eso sucede, cuando el corazón se humilla y vuelve a buscar al Espíritu Santo, algo extraordinario comienza a pasar. La tierra sigue siendo la misma, las circunstancias pueden seguir siendo difíciles, pero hay una fuerza interior que empieza a florecer, una paz que no depende de lo que está afuera sino de lo que está adentro. Y esa paz, esa certeza, es el primer indicio de que la restauración está en camino. Porque aunque vivimos con las consecuencias de aquella traición antigua, no estamos condenados a quedarnos en ella para siempre. Hay un camino de regreso, y ese camino tiene un nombre, redención. Hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre el dolor, no fue diseñado únicamente como castigo, sino también como maestro. Sí, escuchaste bien. El dolor que vino después de la caída de Adán no era solo para hacerlo sufrir, sino para enseñarle algo que jamás hubiera aprendido en la comodidad del Edén. Porque pensalo bien, cuando todo te llega fácil, cuando no tenés que luchar por nada, ¿realmente valorás lo que tenés? Adán vivía en un paraíso donde solo tenía que extender la mano para comer. No conocía el hambre, no conocía la frustración de plantar y esperar, no conocía la angustia de preguntarse si habría suficiente para mañana. Pero cuando Dios dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, estaba estableciendo una nueva dinámica educativa. Cada gota de sudor que caía sobre la tierra endurecida era una lección. Cada músculo adolorido al final del día era un recordatorio. Cada cosecha que requería meses de cuidado era una clase magistral sobre paciencia, perseverancia y dependencia. Y acá está el punto clave que muchos pierden: Dios no estaba siendo cruel, estaba siendo sabio.
Porque en el acto mismo de trabajar con esfuerzo, en la experiencia del dolor físico y emocional, el hombre comenzaba a entender algo profundo sobre la vida, que el verdadero valor no está en el fruto que se come, sino en la relación con quien provee la semilla. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa el dolor para enseñar, para moldear, para transformar. Job aprendió más sobre Dios en medio de su sufrimiento que en todos sus años de prosperidad. David escribió los salmos más profundos cuando estaba huyendo en el desierto, no cuando reinaba cómodamente en su palacio. El dolor tiene una manera extraña de clarificar las prioridades, de poner las cosas en perspectiva, de mostrarnos qué es realmente importante y qué es solo ruido. Mira, te voy a dar un ejemplo bien concreto para que esto no se quede en teoría abstracta. Imagina a un joven que hereda una fortuna gigantesca sin haber trabajado un solo día en su vida. ¿Qué pasa generalmente? La mayoría de las veces, ese dinero se esfuma en meses o pocos años, porque la persona no aprendió el valor del esfuerzo, no conoce el dolor de construir algo desde cero. Ahora imagina a alguien que empieza sin nada, que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, que trabaja horas extras, que sacrifica fines de semana, que enfrenta rechazo tras rechazo, que fracasa 1, 2, 10 veces antes de tener éxito. Cuando esa persona finalmente logra algo, lo cuida como un tesoro, porque sabe exactamente cuánto costó. Ese es el principio que Dios estaba enseñándole a Adán y a toda la humanidad después de él. El dolor del trabajo, del esfuerzo constante, no es solo consecuencia del pecado, es también escuela de vida. Es en ese proceso de luchar con la tierra difícil donde aprendes humildad. Porque cuando plantas una semilla y haces todo bien, regas, cuidas, proteges, pero igual no crece porque la tierra es dura, aprendes que hay límites a tu poder. Aprendes que por más que te esfuerces, hay factores fuera de tu control. Y ahí es donde la fe entra en juego. Ahí es donde miras hacia arriba y decís, Dios, hice mi parte, ahora necesito que vos hagas la tuya. Esa dependencia, esa humildad de reconocer que sin el nada prospera verdaderamente, es exactamente lo que el dolor nos enseña. Y acá viene algo hermoso, cuando finalmente comprendes esta lección, cuando tu corazón se humilla y reconoce su necesidad del Creador, algo cambia. La tierra sigue siendo dura, el trabajo sigue siendo pesado, pero tu actitud es diferente. Ya no trabajas con resentimiento sino con adoración. Cada surco que cavas se convierte en una oración. Cada semilla que plantas es un acto de fe. Y aunque el dolor físico sigue ahí, hay una paz interior que lo hace soportable. La Biblia dice que la tierra se volvió un espejo del alma, y esa es una de las metáforas más poderosas que existen. Cuando el hombre se aleja de Dios, su vida interior se seca como un desierto. No importa cuánto trabajo externo haga, no importa cuántas cosas acumule, hay una aridez interior que nada puede llenar. Pero cuando ese mismo hombre se rinde, cuando reconoce su necesidad y vuelve al Señor, algo empieza a florecer por dentro. Es como si la tierra de su corazón, que estaba dura y llena de piedras, comenzara a ablandarse. Las semillas que antes morían ahora encuentran espacio para germinar. Y esto no es solo poesía, es realidad práctica que millones de personas han experimentado a lo largo de la historia. Pensa en alguien que está pasando por una crisis profunda, perdió el trabajo, tiene problemas familiares, siente que todo se está desmoronando. Esa persona puede seguir dos caminos, puede endurecerse más, llenarse de amargura y resentimiento, culpar a Dios y a todos los demás por su situación, o puede usar ese dolor como punto de inflexión, como momento de despertar espiritual. Cuando elige el segundo camino, cuando en medio del dolor clama, Jesús, te necesito, no puedo solo, ahí es donde empieza la verdadera transformación. El dolor que era solo consecuencia se convierte en escuela. La sentencia que parecía definitiva se revela como promesa de restauración. Porque Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio preguntándote cómo vas a salir adelante, cada momento donde sentís que la tierra simplemente no coopera, todo eso está siendo usado por el Espíritu Santo para moldearte, para enseñarte, para prepararte para algo mayor. Y cuando finalmente salís del otro lado, cuando miras hacia atrás y ves todo lo que pasaste, te das cuenta de que no cambiarías esa experiencia por nada. Porque fue ahí, en medio del dolor, donde realmente conociste a Dios. Acá hay un detalle que cambia completamente la forma en que entendemos toda esta historia, y es algo que muchos pasan por alto cuando leen Génesis. Dios nunca maldijo a Adán. Léelo de nuevo si hace falta.
Génesis 3 y 17 dice claramente, maldita será la tierra por tu causa, no maldito seas tú. Esa distinción no es un tecnicismo gramatical sin importancia, es la diferencia entre condenación total y esperanza preservada. Es la línea que separa el juicio absoluto de la misericordia envuelta en disciplina. Cuando Dios maldice la tierra pero no al hombre, está diciendo algo profundo, tu ambiente cambiará, tus circunstancias serán difíciles, pero vos seguís teniendo propósito, seguís teniendo valor, seguís siendo mi creación. Esto es fundamental porque muestra el corazón de Dios incluso en medio del juicio. Él no buscaba destruir, buscaba redirigir. No quería aniquilar, quería restaurar. Y para restaurar algo que está roto, primero tenés que mostrarle a esa cosa cuán roto está realmente. La tierra maldita se convirtió en el espejo perfecto de lo que el pecado causa, separación, dificultad, dolor. Pero el hombre, aunque viviendo en esa tierra maldita, aún conservaba la imagen de Dios grabada en su ser. Aún tenía la capacidad de elegir, de arrepentirse, de volver. Y esa es la esperanza que atraviesa toda la Biblia de principio a fin, que no importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuánto hayamos arruinado, Dios nunca nos maldice a nosotros. Puede maldecir las circunstancias, puede permitir que enfrentemos las consecuencias naturales de nuestras acciones, puede incluso disciplinarnos duramente, pero nunca nos elimina del mapa. Porque desde el principio, incluso antes de que Adán pecara, Dios ya tenía un plan de redención. Ya sabía que enviaría a Jesús para cargar con esa maldición, para llevar sobre sí el peso de toda la ruptura, de todo el dolor, de toda la separación. Esa es la clase de Dios que tenemos, uno que juzga con justicia pero que nunca pierde de vista la restauración final. Pensá en esto por un momento, cada día que Adán se despertaba y veía la tierra hostil a su alrededor, cada vez que trabajaba hasta el agotamiento solo para conseguir lo básico, cada espina que lo lastimaba, cada gota de sudor que caía de su frente, todo eso era un eco, una sombra profética de lo que Cristo enfrentaría después. Porque Jesús no vino a vivir en un palacio, rodeado de comodidades. Vino como carpintero, trabajando con sus manos, conociendo el cansancio físico, experimentando el sudor del esfuerzo diario. Y al final, cuando cargó la cruz hacia el Gólgota, su frente no solo sudaba sino que sangraba por las espinas que le habían clavado en forma de corona. ¿Ves la conexión? Las espinas que surgieron de la tierra maldita por causa de Adán, fueron las mismas espinas que perforaron la cabeza del segundo Adán. El sudor que Adán derramaba al trabajar la tierra difícil, fue el mismo tipo de sudor que Jesús derramó en Getsemaní, solo que el suyo era sangre mezclada con el peso de todos los pecados de la humanidad. Cada elemento de la maldición fue cargado por Cristo. Él tomó sobre sí el dolor del trabajo, la dificultad de existir en un mundo caído, la separación entre Dios y el hombre. Y lo hizo voluntariamente, con un propósito claro, devolvernos la comunión perdida. Esto es lo que hace que la fe cristiana sea tan radicalmente diferente de cualquier otra religión o filosofía. No es un sistema de reglas que tenés que seguir para ganarte el favor de un Dios distante. Es la historia de un Dios que se hace hombre, que entra en la maldición, que la vive en carne propia, y que finalmente la rompe desde adentro. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, no solo estaba pagando por nuestros pecados individuales, estaba rompiendo la maldición que había estado sobre la tierra desde Génesis 3. Estaba abriendo un camino de regreso al Edén, no el Edén geográfico, sino algo mucho mejor, la comunión perfecta con Dios que existía antes de la caída. Y ahora viene la parte que debería cambiar cómo vivís tu día a día. La tierra sigue siendo difícil, eso es un hecho. Seguimos viviendo en un mundo donde hay que trabajar duro, donde las cosas no siempre salen como planeamos, donde el dolor es parte de la experiencia humana. Las consecuencias de aquella traición antigua todavía se sienten. Pero, y este es un pero enorme, ya no estamos condenados a quedarnos en esa condición para siempre. El corazón que confía en Cristo, que pone su fe en lo que Él hizo en la cruz, ese corazón empieza a florecer incluso en medio de la tierra maldita. Es como si tuvieras un jardín interior que nadie puede tocar, que ninguna circunstancia externa puede marchitar. Podés estar pasando por el momento más difícil de tu vida, podés estar luchando con problemas que parecen no tener solución, podés sentir que por más que trabajas las cosas no mejoran, pero si tu corazón está conectado con Dios, si mantenés esa comunión diaria con el Espíritu Santo, hay una paz que trasciende el entendimiento, hay una fuerza que no viene de vos sino de Él. Y esa es solo una probadita de lo que vendrá. Porque la Biblia promete que un día todo será restaurado completamente.
Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde la maldición ya no existirá. Donde el trabajo no será penoso sino gozoso. Donde el dolor será solo un recuerdo lejano. Donde finalmente, después de tanto tiempo, el hombre volverá a disfrutar de la presencia de Dios sin barreras, sin separación, sin miedo. Viviremos eternamente en la confianza perfecta de nuestro Creador, en adoración continua, en plenitud absoluta. Y mientras ese día llega, mientras seguimos viviendo en esta tierra que aún gime bajo el peso de la maldición antigua, tenemos una misión: ser testimonio vivo de que la restauración es posible, de que Dios no nos maldijo, de que hay esperanza real para cualquiera que decida volver a Él. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque mira, podés cerrar este vídeo, seguir con tu día como si nada hubiera pasado, y mañana estar exactamente en el mismo lugar donde estás hoy. O podés tomar una decisión diferente ahora mismo. Podés elegir ver tu vida con otros ojos, entender que cada dificultad que enfrentas, cada gota de sudor que derramas, cada momento donde sentís que la tierra no coopera, todo eso no es evidencia de que Dios te abandonó, sino de que te está enseñando algo que no aprenderías de otra manera. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aprender? ¿Estás listo para dejar de pelear contra el dolor y empezar a usarlo como escuela? Porque acá está la verdad que pocos te van a decir: tu vida no va a cambiar hasta que cambies tu relación con Dios. Podés trabajar más horas, podés esforzarte el doble, podés probar todas las estrategias y técnicas del mundo, pero si tu corazón sigue alejado de la fuente, si seguís viviendo como si pudieras hacerlo todo solo, vas a seguir experimentando esa aridez interior que ningún éxito externo puede llenar. Así que te hago estas preguntas directas, sin rodeos: ¿cuándo fue la última vez que reconociste humildemente que necesitas a Dios? Cuando dejaste de lado el orgullo y le dijiste a Jesús: no puedo solo, te necesito. ¿Estás usando el dolor de tu vida para acercarte a Él o para alejarte más? Porque el mismo dolor que endurece a algunos, ablanda a otros. La diferencia está en la actitud del corazón. Adán enfrentó una tierra maldita, pero Cristo cargó con esa maldición para que vos pudieras tener acceso directo al Padre. Él sudó sangre, llevó las espinas, experimentó el dolor máximo, todo para abrirte un camino de regreso. ¿Vas a aprovechar ese sacrificio o lo vas a desperdiciar? Esta no es una pregunta retórica, es una pregunta que define destinos eternos. Hoy es tu día de decisión. Hoy podés elegir volver, rendirte, confiar, y empezar a experimentar ese florecer interior que ninguna circunstancia externa puede marchitar. O podés seguir igual. La elección es tuya, pero las consecuencias también. Yo te invito a que tomes la decisión correcta, a que dejes de vivir en la sequía espiritual y vuelvas a la fuente. Lee la Biblia, no como un libro más sino como la carta de amor de Dios para vos. Busca momentos diarios de adoración donde tu corazón se conecte genuinamente con el Espíritu Santo. Rodéate de personas que tengan fe viva, que te impulsen hacia arriba y no hacia abajo. Y empezá a ver cada desafío como una oportunidad de crecer, no como una maldición. Porque recordá, Dios no te maldijo a vos, maldijo la tierra por tu causa. Pero en Cristo, hasta esa maldición se convierte en bendición cuando sabes cómo mirarla. Así que no te quedes solo con la información, aplica el conocimiento. Hace algo diferente hoy. Toma una decisión que tu yo del futuro te va a agradecer. Y si este mensaje tocó algo profundo en tu corazón, si sentiste que era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, entonces haceme un favor, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Porque esto no termina acá. Tenemos mucho más contenido preparado para ayudarte a crecer en tu vida espiritual, para que entiendas las verdades profundas de la palabra de Dios y las puedas aplicar en tu día a día. No te pierdas los próximos vídeos, porque vamos a seguir desentrañando los misterios más profundos de la fe cristiana, esos secretos que transforman vidas cuando finalmente los comprendes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y te guarde.